Buenos días, damas y caballeros. Qué bueno que estén con nosotros, aquí como siempre, fieles a este su programa Uno más Uno. Ahí el tránsito, don. Sí, ahí está el tránsito en la mañana y yo quisiera que habláramos ahorita un poquito más del tema de los accidentes de tránsito Ay, sí. que están alarmando a la sociedad dominicana sin que hayan indicios de progreso. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Bueno, accidentes de tránsito y COVID son dos grandes preocupaciones ahora. Porque se reveló el dato de que van 600 muertos en lo que va de año por accidentes de tránsito. Aquí se maneja de manera temeraria, la policía no está haciendo lo que tiene que hacer, se dedica más tiempo a controlar el tránsito donde hay semáforos, sobre todo en las arterias principales de la ciudad, mientras que los accidentes siguen ocurriendo por todo el territorio nacional. Y en las autopistas, cambiarle un carril a otro, eso es como nada, y a nadie lo multan por eso. Y que usted vea vehículos pesados en el carril izquierdo, es algo muy común, muy común. O transitar de noche y ver cómo vehículos pesados y de otro tipo andan sin luces y a alta velocidad, como si fuera un motoconcho cualquiera. Así es, usted ve patanas a 1000. Ahora hay unos camiones, señores, que esos camiones están diseñados para países de carreteras tan cortas como la nuestra. Son camiones que tienen el triple de una patana normal para transportar grandes cargas. Óigame, esto es las autopistas, en autopistas que son tan cortas como la nuestra, que tienen tantas curvas. Esto es un peligro grande, 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 sobre todo porque los conductores nuestros siempre andamos desesperados, yo no sé por qué. Aquí la gente cree que robarse 30 segundos es algo beneficioso. Sí. Y ya minimizamos, Alberto, el irse en vía contraria cada vez más frecuente que usted se encuentre en cualquier calle, Sí. incluso en las grandes avenidas. El que la gente se pase del semáforo sin dolor y sin pensar que ese robo del tráfico le puede generar un accidente a sí mismo o a otro conductor. Pero sobre todo esto de cambiarse de un carril a otro cada rato sin ningún control ni nada. Y volvemos a decir el tema de los motores. Sí. Que para eso no hay leyes. Tienen permiso para hacer lo que le da la gana, sobre todo en las grandes ciudades, ¿verdad? Tienen permiso para hacer eso. Pero bueno, ese es un tema. Ahí lo del COVID, que tú diste la noticia antes de ayer, que había disminuido. Pues mira lo que dice Salud Pública. Es que subió. Y mucho. Y mucho. La gente se está contagiando. Y estos son los casos que se verifican. De la gente que va a hacerse la prueba. De la gente que va a hacerse la prueba. Porque la inmensa mayoría dice, tengo una gripe mala, y se queda en su casa, y a veces está trabajando y contagiando a otros. En efecto. Eso está pasando. Y acá, y no solo aquí, en Puerto Rico también se dispararon los casos. Ayer se daba un reporte precisamente el aumento. ¿Y qué pasa con Salud Pública? ¿Por qué no hace una campaña de prevención, verdad? Es un momento para retomarla. Entonces puede salir de control. Porque no hay campaña, no hay nada, no hay aviso. Bueno, ese número, algunos medios lo destacan, pero otros no. Sí, otros lo pasaron desapercibidos, a pesar de la contundencia. De manera que hay que preocuparse por esta situación. Ramón Stalin Montero, ayer fracasó. Qué bueno que haya fracasado. Qué bueno. Otro intento de golpe de Estado en Bolivia. Sí. Hay un general a quien no le cae bien, Evo Morales. Pese a que fue de Evo Morales en una ocasión. Sí. Intentó asaltar el Palacio Nacional y alzarse con el santo y la demora. Y con una barricada rompieron la puerta, pero hay muchísimas lecturas y es lamentable que Bolivia parece que no logra salir de ese círculo vicioso, de esa espiral de violencia vinculado a la tenencia del poder del Estado. Recordemos que ya en 2019, antes de la COVID-19, Bolivia era uno de los países que estaba más caliente. América Latina estaba encendida en ese momento, pero sobre todo Bolivia, y vivió de alguna manera un golpe de Estado, lo que muchos señalan como un golpe de Estado, a Evo Morales, partiendo de una declaración de supuesto fraude en las elecciones, que aunque no fue confirmado,
dio al traste con la renuncia de Evo Morales. Y La para renuncia no, la renunció. Bueno, lo sacaron, en efecto, y terminó, como resultado de todo esto, la segunda vicepresidenta del Senado como presidente de la República, que esa no le dio tiempo a nadie. Hubo otro que le tocaba en la sucesión y él salió. Esa fue una acción de la ultraderecha boliviana, definitivamente con apoyo internacional, por supuesto, en estos tiempos en donde el conservadurismo está ganando cuerpo. Sí. Pero lo que ocurrió ahora está avalado, está motivado por dos circunstancias que no tienen nada que ver con la ultra o derecha ni nada de eso, no se lo puede achacar a eso. Por un lado, la situación interna de Bolivia. Hay una crisis económica que se expresa en alto precio, inflación, hay problemas serios hasta para conseguir combustible en Bolivia. Sí. Y todo esto desespera a la población y hay un descontento frente al gobierno actual. Por otro lado, están los esfuerzos que hace Evo Morales porque quiere volver al poder. Gobernó durante 3 periodos. De hecho, la gran advertencia del general era esta. Entonces él quiere volver al poder y hay grupos que no quieren. Ahí coinciden algunos de los grupos internos del propio MAS, literal que es progresista. el movimiento... El movimiento hacia el socialismo, que lo fundó Evo Morales, y la derecha en Bolivia. Entonces, es en ese contexto en que este guardia, jefe del ejército, no es el jefe de las Fuerzas Armadas, sino el ejército, intenta darle el golpe. Él dice, según ha trascendido, está argumentando, de que era un autogolpe y que eso fue planificado con el presidente Luis Arce. Todo esto se va a aclarar en los próximos días. Eso se va a aclarar. Mientras tanto, él está preso. Y el mundo se le paró en rechazo, ¿verdad? A esta intentona, porque los avances democráticos que ha logrado la humanidad hoy en día y que en América Latina son evidentes. Nadie quiere perderlo. No, y el retroceso. Nadie quiere que se retroceda. Y la vuelta a esa época de golpes de estados militares puede abrir un episodio en la región que es poco halagüeño y que evidentemente ya las líderes democráticas no están en precisión. Pero hay quienes no se dan cuenta de eso, porque en el propio Bolivia fracasó la otra intentona. Sí. Finalmente, ¿qué fue lo que ocurrió? Que hubo que hacer elecciones de nuevo y ganó el mismo partido de Evo Morales. Aunque eso costó... Y Evo Morales, que fue deportado, sacaba el exilio. Regresó al país nuevamente. Sí, fracasó la intentona. La forma de cambiar a los gobiernos ahora mismo es el Parlamento. Es por la vía electoral. Y la vía electoral. Y con la consulta popular, definitivamente, pero hay quienes no lo entienden y siguen insistiendo en otras vías. Y ahí vuelve a fracasar solo en Bolivia 2 veces. Pero fracasó también en Brasil. Sí. Porque a este gobierno, a Lula, lo intentaron darle su golpe de Estado y los militares otra vez se unen a grupos civiles e intentan hacer esto. Trump intentó hacer lo mismo en Estados Unidos. Por vez primera, es una cosa inaudita. Para que vean que no solo en las repúblicas bananeras donde estas cosas ocurren, Stalin. Esa es la realidad. En otro orden, damas y caballeros, y siguiendo con el mundo, en los Estados Unidos hoy se va a producir un debate entre los aspirantes a la presidencia de la República, que son Donald Trump y Joe Biden. Hay muchísimas expectativas con relación a ese debate, dentro y fuera de los Estados Unidos, porque se entiende que la simpatía de los norteamericanos, de los estadounidenses, por estos candidatos están empatados, mitad, sí. Y que el debate podría inclinar la balanza a favor de uno o del otro. Son dos personas ya de edad muy avanzada, de muchos años acumulados. Ese es un tema que lo cuestionan los propios estadounidenses. Eso por un lado. Las diferencias son básicamente ideológicas, políticas, en cuanto a lo que plantea el Partido Republicano y el Partido
demócrata. Lo interesante, Adalberto, es que este debate se constituye en un debate hasta cierto punto inédito, desde la perspectiva de que están debatiendo dos figuras que todavía no son candidatos oficiales de su Bueno, respectivo de hecho lo partido. son. Pero, Formalmente no. pero formalmente no se han producido las convenciones, pero ya se da por sentado que así era. Pero es igual que lo que pasó aquí en las elecciones nuestras. ¿Quién no sabía que Abel Martín iba a ser candidato, era el candidato presidencial del... Sí, porque dijeron que era una interna y que eso luego... Entonces, allá pasa eso. Ahora, ¿cuál es la novedad que tiene? Que casi siempre estos procesos se dan después que los partidos hacen sus convenciones y ya formalizan las candidaturas, pero no solo eso, sino que en Estados Unidos se crea un comité independiente, generalmente integrado por académicos, para organizar estos debates. Y esta vez son los medios de comunicación los que están organizando estos debates. Comenzando por CNN, pero el próximo no va a ser CNN. No. Y entonces se han repartido, se ha llegado a ese acuerdo y eso lo va a ocurrir. A CNN se le acusa de favorecer a John Biden. Con su línea informativa, ¿verdad? Pro-demócrata. Vamos a ver qué ocurrirá en este sentido, pero hay expectativas. Yo supongo que tú lo vas a ver, ¿verdad? Ese debate. No, toca verlo, sobre todo para poder tener elementos para luego analizarlo. Y esto marca un punto de partida para el próximo proceso de elecciones indiscutiblemente en Estados Unidos. Aquí lo importante, como señalaba, es que a pesar de ello hay un interés colectivo. Este debate también se produce en un momento en el que ya se reportan, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, quien también hay que señalar que sigue teniendo ese sometimiento a la justicia por presunta corrupción, en la que está involucrado, de hecho, y señalado uno de sus hijos también, rompió récords con la recaudación para los fines electorales de votantes que aspiran a que pues, pudiera encabezar también este proceso desde el Partido Republicano. Y eso es parte de esos elementos que tendrán al mundo completo en el día de hoy, en las expectativas de lo que se va a producir en la noche y que bueno, pues mañana evidentemente también tendremos la oportunidad de comentar con ustedes acá en Uno más Uno. Una cosa interesante también, Adalberto y amables televidentes, es que en este caso una parte interesante también del electorado tenía la expectativa de que Kamala Harris pudiera ser en este caso la que asumiera la candidatura por el Partido Demócrata y no Joe Biden, que ha mostrado muchas limitaciones incluso. Es señalado de manera frecuente por medios de comunicación, planteando que tiene limitaciones, que se queda en el limbo y que no le ven en condiciones plenas para poder asumir esto. Sin embargo, efectivamente todo apunta a que nuevamente será Joe Biden para este periodo. Lo es. Bueno, eso por un lado, cambiando de tema, el gobierno está muy contento con el comportamiento de la economía. Sí, subió. En esta semana hemos tenido dos comunicados, uno del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, resaltando los avances de la economía en lo que va de año, y ayer, bueno, hoy que aparece en los diarios, pero fue divulgado ayer, el Banco Central también da un informe sobre el comportamiento de la economía. Lo que más se resalta es que la economía ha crecido en lo que va de año, tiene un crecimiento acumulado de 4.9%. Y esto es sumamente importante en comparación con lo que pasó el año pasado. Por otra parte, solamente en mayo hubo un tema, y nos lo había dicho nuestro experto aquí, que en marzo se cayó el crecimiento, pero hubo un que había que esperar en abril y ahora en mayo también sigue creciendo un 4.13. De manera que de seguir así la economía va a terminar creciendo por encima del 5% durante el año, porque recuérdate que el último semestre del año hay mayor movimiento económico. Es el más dinámico. En el país. Dicen que esto fue así pese a que bajaron las expectativas por el tema electoral y sin embargo la economía estuvo creciendo. Eso es bueno, ojalá ya derrame. Sin embargo, hay que puntualizar lo siguiente.
el gobierno luce como un poco detenido. La construcción de obras importantes que se han iniciado de hace tiempo están un poco detenidas. Hay que verificar cuál es la inversión que está haciendo el gobierno ahora mismo. Y se cree que falta dinero para estimular las tantas obras importantes que están construyendo, Autopista Duarte, la circunvalación de los Alcarrizos, la extensión del metro hacia los Alcarrizos, la circunvalación de Baní, la anunciada circunvalación que no termina de arrancar, de Navarrete. O sea, son obras grandes que el gobierno ha iniciado y que están paralizadas. Miren, lo que es la circunvalación de los Alcarrizos, eso tiene meses paralizado. Después que hubo una inversión. Hubo una inversión y hubo un movimiento. Y ahí se ha quedado paralizada. Lo que había dicho el ministro de Obras Públicas era de que esa obra que estaba marchando no se terminaba porque había que resolver un problema de desalojo de una partecita. Sí, hay un tramo que tienen que desalojar gente, pero hay un tramo larguísimo donde ya hicieron inclusive puentes, que la carretera se está deteriorando, lo que hicieron se está deteriorando porque la buena primera está paralizado y nadie entiende por qué no hay ningún tipo de trabajo en esa avenida tan importante y que tantas ilusiones ha despertado entre los municipios. Y que es tan necesaria además también para el tránsito en esa zona. Así es, así es. Mira, en otro orden, hay un periódico, El Nuevo Diario, que trae hoy un reportaje bastante interesante, una noticia muy interesante, en la que se atribuye al hijo de Donald Guerrero estar detrás del lobby en Estados Unidos. El hijo de Donald Guerrero se llama Daniel Guerrero, también está acusado de que una compañía de él se benefició de los actos de corrupción que se le atribuyen a su padre. Y entonces dice que él es el que está no solamente pagando, sino dirigiendo una campaña para desacreditar los procesos del Ministerio Público contra la corrupción en la República Dominicana. A esto hay que prestar atención para que no seamos, no nos cojan como conejillos de India, ¿verdad? Y tengamos una salida. Estamos hablando, óiganme, de que mensualmente para ese cabildeo se dedica entre 180 y hasta $200,000. Es mucho dinero. Solo allí. Entonces se preparan informaciones, se distribuyen allá y se distribuyen en los medios locales de aquí. Y nos la van en arregladita. Que el senador tal dijo tal cosa. Sí, y es importante agregar ese elemento, utilizando figuras en el marco de la política y que tienen representación en poderes del Estado, precisamente para hacer consonancia con eso. Hay en Estados Unidos está operando lo que se llama el Fondo de Liderazgo Hispano, que es una ONG. No, es una organización de cabildeo. Es que eso está permitido en Estados Unidos. Sí, el lobby como tal. El lobby como tal, y hay empresas que se especializan en eso. Sí. Te hacen famoso, te destruyen tu imagen, y tú quieres. Y lo hacen contra gobierno, contra funcionarios, contra individuos. Y empresas. Entonces, por intereses, depende de quién pague. Y los medios de comunicación tenemos esta alerta. Y qué bueno que el Diario Libre nos traiga esta crónica, porque hay que estar alerta para que no nos cojan de tontos. Y por ahí hay una ruta importante, Adalberto, porque no solamente estamos viendo quizás los tentáculos de este proceso del lobismo que plantea esta publicación que usted refiere de Diario Libre, sino que hemos visto, probablemente en puesta en escena, cómo hay figuras también vinculadas a muchos de esos casos, señalados como el mismo senador de San Juan de la Maguana, que no sé si usted se ha dado cuenta que anda haciendo un media tour, limpiando su imagen. Él es el ungido del Señor. Sí. Todo han sido calumnias, no hay forma. Y es importante, sobre todo... Hay que pedirle perdón por todas las difamaciones. En un país en donde la gente que ha pasado por espacios de poder
acumula riquezas que no tiene forma de cómo sustentar, que no tiene forma de cómo explicar, por lo menos no desde la perspectiva lícita, sí, ¿verdad? Porque no son ricos de cuna, no nacieron de una familia adinerada y demás, que hoy día se está prestando a estos elementos. Damas y caballeros, con el permiso de ustedes vamos a hacer una pausa para regresar con nuestra entrevista en primer plano, hoy con la participación de Jacqueline Malagón. Jacqueline Malagón, tal vez muchos muchachos jóvenes no la recordamos. Sí, pero las personas de un poquito más de edad sabemos que es una mujer que le ha dedicado toda su vida a la educación. Fue ministra y fue la que encabezó aquel proceso hermosísimo en la República Dominicana por la elaboración de un plan decenal. Ella sigue en pie de lucha y aquí la tenemos para hablar de educación. Quédese con nosotros y luego de la pausa recuerde también que usted puede seguir accediendo a todo este contenido a través de las diferentes plataformas en redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en YouTube.